¿Qué harías si en cuestión de segundos tu país quedara incomunicado? Sin llamadas, sin internet, sin acceso a servicios esenciales. No es una hipótesis descabellada. Ocurrió en España, otra vez. Millones de personas quedaron desconectadas, atrapadas en un apagón comunicacional que nadie esperaba o que muchos decidieron ignorar. Bienvenidos al canal, Pilares de la Libertad. Aquí no vendemos miedo, pero creemos en el poder de la información y la necesidad de estar preparados. Hoy vamos a analizar qué ocurrió realmente el 20 de mayo de 2025, por qué podría volver a ocurrir en cualquier país y, lo más importante, qué puedes hacer para que no te tome por sorpresa. Quédate hasta el final, porque lo que está en juego no es solo tu conexión, sino tu seguridad y tu libertad. ¿Qué pasó exactamente en España? La verdad sin adornos. El 20 de mayo de 2025, un apagón masivo afectó las telecomunicaciones en España. Esto no fue un rumor ni una teoría conspirativa. Fue un evento real y ampliamente reportado por fuentes confiables como el periódico británico The Sun, plataformas como Down Detector y medios especializados como Computing. Las principales operadoras, incluyendo Movistar, Orange, Vodafone, Digi y O2, se vieron afectadas. La causa oficial: una actualización de red por parte de Telefónica. Así de simple y a la vez así de preocupante. No hay hasta ahora indicios concretos que confirmen un ciberataque o sabotaje. La investigación oficial sigue su curso, pero lo importante es entender que una acción aparentemente rutinaria puede tener consecuencias extraordinarias. Las regiones más golpeadas fueron Aragón, Valencia, Andalucía, Extremadura, el País Vasco, Navarra y algunas zonas de Madrid. Ahora, pensemos, si esto ocurre en países considerados de primer mundo, ¿qué podemos esperar del resto del mundo? ¿Para los subdesarrollados y los países en desarrollo? ¿Está el mundo preparado para nuevas crisis? ¿Y cómo se prepara la gente individualmente? Imaginen el escenario. De repente sus teléfonos no funcionan, la internet se cae. Es como si el mundo se detuviera, ¿verdad? Y esto nos lleva al siguiente punto. Cuando se cae la comunicación, no solo perdemos el acceso a nuestras redes sociales o a ese video que estábamos viendo. Las repercusiones son mucho más profundas. La más grave de todas, la interrupción de los servicios de emergencia, como el vital número 112. Piensen en una urgencia médica, un accidente, un incendio, y no poder llamar para pedir ayuda. Es una situación que eriza la piel. Además, la comunicación familiar y empresarial se detiene. No podemos contactar a nuestros seres queridos, no podemos realizar transacciones bancarias, ni siquiera podemos usar aplicaciones que dependan de Internet para funciones básicas. El tráfico urbano también sufrió fallos y los servicios públicos se vieron afectados, creando un verdadero caos en la vida cotidiana de miles de personas. Este evento nos dejó una lección clara. Nuestra dependencia de los sistemas digitales nos hace increíblemente vulnerables. Si una simple actualización de red puede causar este tipo de interrupción, ¿qué pasaría en escenarios de incertidumbre mayores? Este reciente apagón en España, sumado a otros incidentes que hemos visto, como el que afectó a varios países de Europa hace menos de un mes, inevitablemente nos lleva a una reflexión profunda sobre la confianza en el sistema. No es para generar pánico, pero cómo no sentir cierta frustración o incluso indignación cuando servicios tan esenciales simplemente se caen. Lo que las autoridades informaron es que fue una actualización de red y nos hablan de revisiones de protocolos, de pasos necesarios. Y aunque se estén moviendo para resolverlo, la realidad es que seguimos viendo cómo la infraestructura crítica de la que dependemos para casi todo tiene sus fallos. Estos eventos, sean causados por lo que las autoridades describen como una simple actualización o por escenarios más complejos, nos recuerdan lo increíblemente frágiles que pueden ser las conexiones que damos por sentadas en nuestro día a día. ¿Estamos realmente preparados para cuando estas redes fallen o vamos a seguir esperando que alguien más resuelva el problema por nosotros? La respuesta del sistema a estos incidentes nos da una idea de su capacidad de reacción, pero también nos impulsa con más fuerza que nunca a buscar nuestra propia autonomía. Después de todo, en un mundo donde la conectividad es el rey, una interrupción como esta es un recordatorio contundente de nuestra vulnerabilidad. Ahora, es importante mencionar que cada vez que sucede un evento de esta magnitud, comienzan a surgir diversas teorías y especulaciones, y es natural, el ser humano busca explicaciones. Más allá de la causa oficial de este apagón en España, muchas personas en Internet y en foros de discusión empiezan a hablar de escenarios más alarmantes.
Algunos mencionan la posibilidad de tormentas solares como la causa. Una tormenta solar lo suficientemente fuerte podría, teóricamente, generar pulsos electromagnéticos que dañarían o inhabilitarían redes eléctricas y de comunicación a gran escala. Es un escenario que los expertos en preparación siempre tienen en mente, pero en este caso específico no hay ninguna evidencia que lo vincule con el apagón español. Otros van más allá y hablan de ciberataques coordinados a nivel estatal, o incluso de escenarios de conflicto y guerra. La idea de que alguna nación esté probando sus capacidades para desestabilizar la infraestructura de otro país es un temor real en la geopolítica actual. Para este evento particular en España, las autoridades han sido claras en sus comunicados. Es fundamental estar informados, pero también ser críticos con la información que consumimos. Separar los hechos confirmados de las especulaciones es clave para una preparación efectiva y sin pánico. Lo importante no es dejarse llevar por el miedo a estas posibilidades, sino entender la fragilidad de nuestros sistemas y a partir de ahí prepararnos para cualquier eventualidad, sea cual sea su origen. Pero, ¿y si esos especuladores estuvieran en lo cierto y la causa fuera un ataque, una tormenta solar o algo mucho más grande? ¿Estarías realmente preparado? Estaba pensando en qué lección sería esto para el mundo real, y me quedó aún más claro mi motivo para hacer vídeos para YouTube. Aquí en Pilares de la Libertad siempre hemos decidido que la autonomía y la preparación realista son nuestras mejores herramientas. Este incidente en España es una llamada de atención para todos. Las autoridades españolas, por supuesto, están revisando sus protocolos de seguridad para futuras actualizaciones, lo cual es un paso necesario. Pero nosotros, como individuos conscientes, también debemos hacer nuestra parte. Creo que todo el mundo debe empezar a prepararse, sin pánico, pero con diligencia y responsabilidad y con cierta urgencia, porque no sabemos cuándo podría ocurrir. El próximo apagón o algo peor. Desafortunadamente, para los no creyentes, las señales están en todas partes. El sistema entero ya no puede permanecer impecable. Y la pregunta ya no es si habrá un problema, sino cuándo y dónde ocurrirá. Sí, este es el momento de actuar. Y te ayudaré con estrategias prácticas para el día a día. Cosas sencillas que pueden hacer toda la diferencia para ti y tus seres queridos, tu familia. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con conciencia y preparación. Aquí te doy algunos consejos prácticos que puedes implementar ahora mismo para estar un paso adelante, y para algunos puedo sonar repetitivo porque siempre estoy hablando de ello, pero la verdad es que la gran mayoría no lo ha hecho todavía. Muchos lo ignoran, solo escuchan pero no lo han hecho todavía, ya sea por alguna razón o por falta de interés. Pero necesito ser duro con ustedes, necesito ser realista, necesito decirles, actúen ya. Y les digo esto porque tengo mucho respeto por ustedes. Tengo un compromiso con ustedes que son parte de esta comunidad, así que actúen hoy, vayan y envíenle este video a otras personas que también necesitan escuchar esto. Perdón por salirme un poco del tema, pero sentí que necesitaba decir esto, ya que ayudaría a algunas personas. Comenta aquí si eres uno de ellos o si ya lo estás poniendo en práctica, es importante para nosotros. Y aquí están los consejos prácticos. Comunicación alternativa. ¿Qué pasa si tu teléfono deja de funcionar? Considere tener una radio a manivela o a batería para escuchar las noticias. Explora aplicaciones que funcionan sin conexión a Internet para comunicarte con tu círculo más cercano, si tienes la oportunidad de cruzarte con ellos. Existen puntos de encuentro familiar en caso de interrupción total de las comunicaciones. Planes de emergencia familiares. Tenga un plan claro y escrito con su familia. ¿Dónde se encontrarán si no hay forma de comunicarse? ¿Quién es el contacto de emergencia fuera del área afectada? Revise estos planes periódicamente. Kit básico de supervivencia. Esto no es solo para el fin del mundo, es para el día a día. Agua potable, alimentos que no se echen a perder por al menos 72 horas, un frasco de primeros auxilios, una linterna con baterías extras, un cargador portátil para el celular si funciona la electricidad y algo de dinero en efectivo. Parece obvio, pero ¿cuántos sustes estás realmente preparado? Y si esperas hasta el final de este video, tendrás una grata sorpresa que te ayudará mucho con esto. Tenga en cuenta que pequeños cambios en su rutina diaria pueden hacer una gran diferencia cuando se presentan escenarios inciertos. No, necesitamos ser expertos en supervivencia extrema. Necesitamos ser preparacionistas realistas. La autonomía en acción. ¿Qué esperar y cómo liderar? Lo que sucedió en España es un recordatorio de que vivimos en un mundo interconectado y por lo tanto vulnerable. El objetivo no es predecir el futuro,
sino estar listos para adaptarnos a los cambios inesperados. Manténganse informados, pero siempre discernan las noticias con calma y sin caer en el pánico. La información es poder, pero la acción es libertad. Nuestro propósito aquí en Pilares de la Libertad es que cada uno de ustedes asuma el gobernador de su propia vida y no viva dependiente del sistema. Este evento nos subraya la importancia de esa filosofía. Tener la capacidad de responder a una situación crítica sin depender de que alguien más resuelva nuestros problemas es la verdadera esencia de la independencia. Y si te quedas hasta el final como lo prometí, voy a darte 2 regalos exclusivos que te ayudarán a llevar tu preparación al siguiente nivel. Quiero decir aquí que he aprendido mucho con todos los comentarios que han dejado en los videos y me he esforzado mucho por responder a todos. Incluso les recomiendo que lean los comentarios porque pueden aprender aún más. Muchas personas han compartido sus experiencias prácticas, dando consejos y contribuyendo de manera increíble a nuestra comunidad. Quiero decirles que estoy muy agradecido por todos los comentarios, preguntas, correcciones y sugerencias. Ustedes son increíbles. Sepan que aquí su voz vale muchísimo. Y hay otra cosa importante. Si están viendo este video y todavía no han visto el video donde muestro cómo proteger su hogar en caso de un SHTF, entonces necesitan hacerlo hoy mismo. Si tienen hijos pequeños, también hice un video donde muestro los elementos esenciales que deben almacenar y tener preparados. Este y otros contenidos importantes los dejaré aquí al final del video y en la descripción. Y ahora me dicen ustedes, ¿qué les pareció lo más esencial de esta lista inicial? ¿Ya tienen algo de esto almacenado o planificado? Comenten aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y experiencias. ¿Quién sabe? Tal vez sus consejos inspiren nuestro próximo video. Si este contenido les pareció útil, dejen ese like que nos ayuda muchísimo. Compartan con un amigo o familiar que necesite ver esto y, lo más importante, suscríbanse al canal para más consejos de preparación real, sin drama, solo soluciones prácticas. Y como prometido, en el enlace del primer comentario fijado tienen una guía de supervivencia para emergencias y crisis, completa y totalmente gratuita para descargar e imprimir. No se la pierdan hasta el próximo video y cuídense, prepper de verdad.